Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tu Idioma. En esta ocasión, en este video vamos a hablar de los modal verbs. Este video es casi la culminación del módulo del modo indicativo del curso de inglés básico. Es casi obligatorio, no quiero decir obligatorio porque realmente podrías hacerlo, pero de preferencia ya deberías tener practicadas, ensayadas, súper dominadas todos los temas, todas las lecciones anteriores, ¿sí? Va a ser un video relativamente largo. Es un tema no difícil, pero es un tema que hay que ponerle atención. Las variantes son muchas. Si te fijas, hasta ahora hemos visto relativamente fórmulas sencillas, repetitivas. Eso es lo bonito de este sistema, ¿no? Que una vez que entiendes en la forma en la que funciona, eh, es cosa de cambiar cosas simples. Lo podemos ver aquí claramente en la tabla de tiempos, ¿no? Una vez que entendemos los espectros, una vez que entendemos que existe un presente, un pasado, un futuro, y que cada uno de estos tiempos va a tener una modalidad, un tiempo simple, un tiempo continuo, y así sucesivamente, y que podemos formar oraciones, todas funcionando de la misma forma. Realmente una vez que entendemos esto, podemos, con toda calma, eh, imaginar que sigue, ¿sí? Este es el caso de los modal verbs. Los modal verbs van a funcionar muy parecido a lo que hemos visto, ¿sí? De hecho, te he estado mintiendo todo este tiempo. Me gusta decir eso porque en inglés el futuro no existe. En realidad el futuro es un modal verb. Es decir, sí existe como tal, pero no puede ser expresado con palabras, por así decirlo. Necesitas forzosamente un auxiliar, un modal. Eso es lo que van a hacer los modals. A lo mejor tú has visto que son verbos que nos permiten conformar oraciones, pedir permisos, etcétera, etcétera. Todo eso es cierto, sí. Pero en esencia, antes de eso, antes de comprender para qué sirven, eh, es importante entender qué son. Y los modal verbs no van a ser otra cosa más que auxiliares que obviamente nos van a representar verbos. Aquí tenemos una lista. Hay algunos más, se me pasaron algunos, siempre olvido algunos, pero estos son, por decir algo, los más comunes, ¿no? Sí. Uno, como ya dije, ya lo sabemos usar perfectamente bien. Toda la conformación logística, por así decirlo, todas las formulitas que aplicamos para el futuro van a ser exactamente aplicadas para los modal verbs. Es decir, antes de que tú te pongas a ver qué significan estas palabras y eso, piensa en ellas con respecto a la tabla de tiempos, a la fórmula y a la gramática que hemos visto. Piensa en ellas como un auxiliar más. Tú puedes sustituir, poner cualquiera de estas palabras en el lugar del modal will, donde lo has puesto durante todo el curso, ¿sí? Y va a funcionar exactamente de la misma manera y le va a aplicar exactamente las mismas reglas. Aquí, por decir algo en el futuro continuo, en lugar de will be, tú puedes tener must be, ¿sí? Can be, should be y así sucesivamente. En lugar de will have, tú podrías tener could have, may have, might have, would have, etcétera. Es decir, si tú entendiste cómo conjugar el modal, ahora sí podemos llamarlo apropiadamente, ¿no? El modal will en las lecciones anteriores, automáticamente ya sabes cómo conjugar, al menos en inglés, ¿sí? Todos los modals que pudieras llegar a conocer, ¿sí? Otra cosa será, y es por eso que tenemos preparado aquí esto, eh, qué representan, qué significan, pero eso también puede ser agrupado. Hasta ahora hemos visto que, y esto nos va a facilitar mucho el trabajo, muchísimo, no tienes idea de cuánto, ¿sí? Reduce los modal verbs, esta lista de palabras, redúcelas a simples auxiliares y con eso la gramática de cómo debes escribirlos la solucionas automáticamente, ¿sí? Deja de preocuparte por cómo vas a escribirlos en inglés. Aquí tienes algunas señales, pero y en el ejercicio obviamente la plataforma nos va a indicar con las respuestas, pero tú ya sabes cómo construir modals y oraciones con modal verbs en inglés. Ahora lo que necesitas saber, ¿sí? Es
qué son y cómo funcionan. Es muy muy fácil, el inglés ya lo tienes, falta ver qué son y cómo funcionan en español. Vamos a empezar primero con unas cuantas características de los modals, ¿no? Para empezar es que no cambian, es decir, la lista de palabras que vimos, aquí vemos will, would, can, estas de acá, ¿sí? Esta lista de palabras nunca va a cambiar, no va a haber terceras personas, no va a haber gerundios, no va a haber cambios a pasado, no va a haber nada. Modal es modal y va a expresar un tiempo determinado, pero siempre el mismo, por decir algo. El modal can y el modal may, en todos los casos, en todo momento van a expresar poder, puedes, puede, podemos, es decir, el poder hacer algo de forma absoluta. Tendrán otros usos, con eso no se excluye sus usos de otras formas, ¿no? Pueden tener otros usos o pueden no tener, eso va a variar de modal en modal, pero el uso el uso básico que le puedes dar es este. Los demás usos también son populares y útiles sobre todo, ¿no? De acuerdo a cada situación, creo que ahí apliqué mal la palabra. De acuerdo a cada situación, cada uno de los usos y traducciones que tienen dichos verbos podrán ser utilizados. Ándale, así se escucha mejor. Entonces, de entrada, harías bien en familiarizarte totalmente con la traducción que le corresponde a cada modal. Fíjate, aquí por ejemplo con el modal must, el modal must va a expresar las ideas de deber, necesidad, obligación y sugerencia de carácter absoluto. Cuando tú hablas de un must, de un modal must, hablas de cosas que debes hacer. Para vivir debes comer, debes respirar, debemos ir al baño. Es decir, son cosas que sin ellas simplemente no podríamos sobrevivir. También aplica deberes, por ejemplo, uno debe portarse bien si no se lo lleva la policía o cosas así, ¿no? Must siempre va a hablar de una obligación o de un deber o de una necesidad de carácter 100% obligatorio, ineludible y absoluto. Algo parecido a must serían estas tres palabras que las tres van a representar la misma idea. Es un deber también, pero relativo. He aquí la diferencia, ¿no? Las tres van a ir de lo más fuerte, tomando should como lo más fuerte, a lo más débil, tomando ought to como lo más débil. Por ejemplo, si yo debo beber para poder vivir, debo beber agua, debo tener líquidos en mi organismo, está bien, pero yo no debería siempre beber agua con azúcar, por ejemplo. Eso es algo que si no tuviera otra cosa, bueno, lo bebería para mantener la vida, pero no debería hacerlo. Puedo eludir en un pequeño porcentaje la obligación de beber agua con azúcar. No puedo eludir la obligación de beber agua, pero sí la de beber agua con azúcar. Así sucesivamente, a lo mejor esto lo aplicaríamos a algún refresco de alguna marca, ¿no? Ya iba a decir lo que siempre bebo, pero pues, se intentan hacerlo, ¿no? Aquí yo puedo a lo mejor poner un refresco más azúcar o azúcar de esas químicas que son más dulces pero más fuertes, yo qué sé, ¿no? Aquí, por ejemplo, aplicaría, por ejemplo, a cosas que ya son, da igual si lo voy a hacer o no lo voy a hacer, es casi un consejo, es una invitación, puede ser un consejo, es decir, vamos a ir de mayor a menor. Las situaciones pueden ser muchas y se me vienen muchas a la cabeza, ¿no? Pero bueno, el chiste de esto es la intensidad, ándale. La intensidad. Esta palabra es más intensa, mientras que conforme vas bajando, van siendo menos intensas, entre otros usos. Fíjate, aquí va a pasar exactamente lo mismo con este grupo de verbos. Tenemos dos subgrupos dentro de este segundo grupo, y así como el primero expresaba deber, este va a expresar poder, igual, poder, habilidad, probabilidad y en algunos casos etiqueta. Ahorita vamos a hablar de ¿sí? Estos dos, en la mayoría de los casos, van a hablar de un deber absoluto, más que nada, can. De un poder absoluto, disculpa, de una habilidad absoluta. Si puedes cantar, si puedes nadar, si puedes ver, el poder ver es un poder, el poder cantar es una habilidad, ¿sí? El que puede que llueva también puede funcionar, ¿no? Puede navegar entre los dos, may. Puede hablar de un deber absoluto, de un poder absoluto, perdón. Si estás siendo educado, hablaremos después
No en este curso, en un curso más adelante, ya cuando veas la semántica, qué es educado, qué no, etcétera. Pero puede hablar de un poder relativo o de un poder absoluto. Por eso lo coloqué aquí, pero es importante aclarar que puede estar en los dos, ¿no? Más abajo tenemos, por ejemplo, algo que nos puede confundir es que Kult gramaticalmente es el pasado de Kant, pero semánticamente, es decir, lo que tratan de expresar es muy diferente o puede variar mucho el significado que se le da, ¿no? En el uso de la lengua. Aquí vamos a usar este Kult, vamos a tomarlo como dos cosas distintas, como si fueran dos verbos diferentes, porque de hecho lo son. Entonces, por ejemplo, este Kult nos va a hablar de un poder también, pero relativo. Yo podría cantar si estuviera lo suficientemente borracho, ¿sí? Yo podría aparecerme por ahí si no me da vergüenza el otro día. Es decir, habla de un poder, de una habilidad, de la probabilidad de que algo suceda, etcétera, pero de forma relativa. La etiqueta es rara, porque bueno, así como en inglés, como en español, perdón, tenemos tú y usted. En inglés existen ciertas formas educadas y poco educadas de preguntar las cosas. En algunos casos utilizaremos o tendremos la palabra que usemos puede variar dependiendo de con quién hablemos, pero por ahora lo vamos a dejar así, no nos importa, vamos a dedicarnos a la parte de la gramática y más adelante, ya cuando tengamos dominio de cómo se escribe y cómo se usa, ¿sí? Podemos adentrarnos en el significado que le demos, porque ya sabremos entonces en qué momento usar la forma correcta que en esta lección pretendemos aprender a dominar. Entonces, bueno, eso es con respecto a los cambios, eso es con respecto a qué va a representar cada uno de estos. Fíjense, aquí yo los agrupé en dos, ahora sí en dos grupos, ¿no? Estos verdes van a modificar la terminación verbal como vimos en los futuros en todo momento. Yo jugaré, yo estaré, yo habré. Si se fijan en todos los casos, ¿sí? El will lo que hizo fue modificar la terminación, ya sea del auxiliar o auxiliares o en este caso del verbo. Lo que ahorita tenemos que hacer o lo que tenemos que tomar muy en cuenta es que estos dos van a cumplir exactamente la misma función, este como ya sabemos y este como podemos intuir, con la diferencia de que Gould vamos a hablar de él como un futuro incierto, un futuro que quizá suceda o quizá no. Yo cantaría si pudiera, si tuviera buena voz, ¿no? Yo cantaría si pudiera ir, pero quizá no pueda, pero contémplalo. Más bien se va a tratar de un futuro probable o inexistente. Lo que nos importa ahora es que lo único que va a hacer gramaticalmente a la hora de construir oraciones es modificar la terminación verbal o de los auxiliares, dependiendo, ¿no? De que esté conjugando. Estos, por otra parte, son un poco más complejos. Estos van a agregar su palabra de uso. En el caso de los primeros, la palabra puede ser poder absoluto, puedo, puedes, vamos a tomarlo como conjugaciones, o poder relativo. Podría, podrías, podríamos. En el segundo grupo, debo, debes para el caso de must, o debería, yo debería, tú deberías, él debería para el caso de los demás. Esto es importante, repite el video para que te entre a la cabeza bien lo que acabo de decir, porque puede ser complejo, pero en realidad no lo es tanto. Aquí lo vamos a confirmar. Cuando hablamos de modal verbs, ahora sí podemos tener los 4 tiempos. En esta lección vamos a tomar los 4 tiempos que ya vimos anteriormente, los vamos a mezclar. La primera lección se trató de los tiempos simples, la segunda de los tiempos continuos y así sucesivamente. En esta ocasión, como agarrábamos la tablita así, la vamos a agarrar así, vertical, es decir, vamos a ver solo modals, pero pueden ser de los 4 tipos. En estos ejercicios no va a haber presente, pasado, futuro, simplemente modals con sus respectivas traducciones, ya sea Gould para los que modifican la terminación del verbo del auxiliar, o would o will o must o cualquiera de los demás para los que agregan. Fíjense que hay ejemplos que bueno, los estaba buscando. En el primer caso tenemos would, que corresponde al primer grupo, al grupo de los verdes. Acá está también, fíjate, would y will, aquí se ve mejor, ¿sí?
Estos dos lo que van a hacer es que modifican la terminación verbal en los modal simples. Estos son modal simples. Cuando decimos I will eat, yo comería. You will eat, tú comerás. ¿Sí? Futuro, ¿sí? Y modal would. Después, acá abajo tenemos los demás que los vamos a llamar de agregación si queremos. No deben ponerle un nombre, pero ese me gusta a mí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque agregan una palabra, su palabra de poder. Es importante aprenderse bien las relaciones que existen entre las traducciones, es decir, es importante relacionar must con deber absoluto, should y las demás con deber relativo, can y may con deber absoluto, could y might con deber relativo, ¿sí? Así, si te fijas, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, tenemos must, he must eat, él debe comer. We shall eat. Nosotros deberíamos comer. Si te fijas en todos los tiempos simples, el verbo acaba en infinitivo y aquí en su forma simple. Y lo único que hacemos es como que sustituimos cualquier auxiliar que pudiésemos tener por un modal. Y en la traducción aumentamos la palabra que corresponda a ese modal. Fíjate, en los tiempos continuos va a pasar exactamente lo mismo. La única diferencia es que al tratarse de un tiempo continuo, sabemos que los verbos deben estar en gerundio y al tratarse ya sea de un modal would con su terminación ría, estaría o de un futuro will, estarás, ya somos familiar con él, tú estarás comiendo. El nuevo, aquí la variación que tendríamos es el yo estaría comiendo. Con los demás, si te fijas, fíjate, vamos a agregar palabras, las mismas palabras, el verbo siguiente que es estar, que es el verbo propio de los tiempos continuos, ahora es el que acaba en infinitivo, pero esto tampoco no le tienes que poner tanta atención porque es una constante. A lo que hay que ponerle atención es que el verbo que conjugas en todos los casos acaba en gerundio. Y así tenemos he must be eating, he shall be eating, you can be eating, they might be eating. Y esto lo podemos entender como él debe estar comiendo. Nosotros deberíamos estar comiendo. Ustedes pueden estar comiendo. Si te fijas, al igual que todos los tiempos continuos, esta constante se va a repetir, el gerundio, y lo único que tenemos que entender es la relación y las palabras que se agregan. Va a pasar exactamente lo mismo, fíjate, con los otros dos tiempos. Estos son bien parecidos. Aquí tenemos he must have eaten, una vez más, verbos en participio propios de los tiempos perfectos simples. Aquí tenemos haber comido, verbos en participio comido con el auxiliar, al igual que sucedió en los tiempos anteriores, en infinitivo. Y las palabras pasan exactamente igual, las palabras de traducción. He must have eaten, podemos entenderlo como él debe haber comido. El you can have eaten, ¿sí? Ustedes pueden haber comido. Si te fijas, todo es exactamente igual. Y hay algo que no hemos tomado en cuenta. Ahorita lo vamos a hablar. Mira, aquí hay un error. Me disculpo por ese error. Lo corregiré, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo en los perfectos continuos, ¿sí? Tenemos he must have been eating, una vez más. Lo propio de los perfectos continuos siempre es verbos en gerundio. Las palabras quedan exactamente igual. Las terminaciones quedan igual. En ambos casos, se me olvidó hablar de esto en el ejemplo anterior, pero si vemos en el futuro, bueno, el futuro ya lo conocemos, ¿sí? Habrás, habré, habremos estado comiendo para el caso de los perfectos continuos. Habrás comido con su respectivo verbo en participio para los perfectos simples, y lo único que va a cambiar en el caso de los verdes es que agregamos, que cambiamos la terminación verbal, y en el caso de los morados que agregamos las palabras de traducción, ¿no? Si te fijas, a grandes rasgos estos son los modal verbs, no es la gran cosa. Vamos a ver qué dice la plataforma. Fíjate, si hablamos de un modal would simple y nos regresamos, ¿sí? Para modal would simple podemos aquí tendríamos la terminación comería, cantaría, bailaría. Entonces la plataforma con la segunda del singular, algo así sería
esto. You would drink. Tú, y esto podríamos traducirlo como tú beberías, ¿sí? Es un modo afirmativo. En este caso no existe para nada forma sin auxiliar, en ningún caso. Hay que ver qué pasa con el modal can perfecto continuo. Una vez más, podemos ver cómo con los perfectos continuos están hasta abajo. Una vez más, me disculpo por este error. Y tenemos con el modal can, aquí tenemos un ejemplo. You can have been eating. Ustedes pueden, ¿sí?, haber estado comiendo. Aquí faltó un haber estado comiendo. Podemos agregarlo aquí. Fíjate, es lo bueno de estos videos, ¿sí? Segunda del singular, una vez más, te tenemos a ti, you, ¿sí? Y tenemos can have been, porque es un modal can perfecto continuo. Digging, aquí tenemos digging, ¿sí? No estoy seguro de si se escribe con 2 Gs, pero sí, mira, aquí lo tenemos, pertenece a esta clase de verbos que duplican la última letra. Y esto lo podríamos traducir como tú puedes haber estado cavando, ¿sí? Para terminar, vamos con un modo negativo del modal could perfecto simple. Va a ser el mismo caso, es un modal que agrega una palabra. Es modo negativo con la primera del plural, que somos nosotros. Entonces tenemos we, ¿sí?, seguido del modal could, ¿sí? Pero al ser un modo negativo, tendríamos que partir el auxiliar. Eso siempre va a aplicar. We could not have, ¿sí? Y tendríamos que saber en este caso el participio del verbo cantar, que es sing, y el participio es sung, si no me equivoco. Acá está sing, sang, sung, por aquí debe de estar cantar. Bueno, cortar, cavar. Bueno, no importa, creo que yo me lo sé. Estoy casi seguro de que es ese. We could not have sung. Podemos ponerlo así, ¿sí? Nosotros podríamos no haber cantado, ¿sí? Vamos a ver qué dice la plataforma. Recuerden que las respuestas que tenemos que tener deben ser lo más cercano a lo que la plataforma diga, ¿sí? No tenemos que tener respuestas exactas, no te preocupes, pero con que comprendas que estás haciendo lo correcto. Mira, aquí va a pasar lo mismo, ¿sí? Lo mismo, would es el que afecta al verbo al final. Todo queda igual, todo está de la misma forma estructurado. Los modals van a funcionar exactamente de la misma forma como auxiliares, ¿sí? ¿Sí? Incluso en las negaciones, aquí tenemos, me faltó la traducción, nosotros no podríamos haber cantado. Y bueno, es que sí, realmente estoy viendo el tiempo y no quiero que este video se alargue mucho, pero el tema lo ameritaba. Mira el video una y otra vez, escribe con preguntas. Este es un tema que puede parecer complejo, pero no lo es tanto. Practica, juega con la plataforma y pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Felicidades por llegar a los modals. Felicidades, gracias.